De pasar a otros temas, y yo les pregunto, en esta contienda electoral, ¿hay precandidatos que dividen y otros que unen? Vamos a ver el siguiente spot y hablamos luego con su protagonista. Voy a erradicar de nuestro país la ideología de género que tanto daño le hace a nuestros hijos. Estos patoteros sindicales, que muchos los llamamos sindigarcas. Te reviento la cabeza, y te reviento la cabeza. Oligarca, Pero ¿por qué no van a controlar a las señoras esposas? A ver dónde andan. Si es de izquierda, no es corrupto. Y si es corrupto, no es de izquierda. No sea nabo. No sea nabo. El frente hay que ganarle porque el frente es un fracaso hoy. Todo varón y mujer, macho y hembra. Y está en la naturaleza misma del ser. Ha sido creado por Dios. Familias sanas y fuertes. Lo vemos en las urnas. La lástima, señor. La asociación de profesores que es fascista. Dice querer combatir la grieta de la política uruguaya y justamente en este spot denuncia, bueno, recientes divulgaciones que para él son distintas formas de dividir a la sociedad uruguaya. Ya recibimos a Fernando Amado del sector UNIR del partido La Alternativa que hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda? Buenos días. Gracias por la invitación. Así que este spot es bastante fuerte porque además pones a algunos protagonistas de un lado y luego en la segunda parte del spot que no hemos divulgado, te presentás como la unión, ¿no? De allí a, bueno, a denominar tu sector UNIR. ¿En qué sentido tu propuesta es de unir y no dividir? En realidad la primera parte, esta que acabamos de ver, no es otra cosa que datos objetivos de la realidad. O sea, son todas frases de candidatos o de políticos influyentes en nuestro país que además no están sacadas de contexto. O sea, si tú vas y les repreguntás a cada uno de ellos si piensa lo que dijo, te va a decir que sí, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos en la primera parte fue básicamente una recopilación de lo que nosotros sentimos es la temperatura de la política en estos tiempos, en los cuales hay un camino muy claro de intencionalidad de dividir al país en dos. ¿No es nuevo? No es nuevo. Hace tiempo que viene sucediendo y hace tiempo que nosotros venimos diciendo lo mismo, desde el lugar en el que hayamos estado, ¿no? Es decir, nuestro discurso nunca cambió, ha sido siempre el de cabeza abierta, sacarse el balde, estamos en otra época, no tenemos mochilas cargadas de una cantidad de cosas del pasado, lo cual no quiere decir desconocer la historia. La conocemos, nos interesa saberla para interpretar el presente y el futuro, pero no quiere decir que esas heridas del pasado esta nueva generación tenga que trasladarla, sobre todo para solucionar los problemas de hoy y de mañana. Ahora, Fernando, hablamos sobre el unir, el desunir o el dividir, pero ayer veíamos 13 precandidatos en la inauguración de la Expo Activa a la presidencia, en el mismo lugar, en la misma mesa. Eso no pasa en ningún país del mundo. Pocas veces, incluso expresidentes, cuando se juntan una vez al año o más de una vez en el Palacio Legislativo, eso no pasa nunca. ¿De qué manera propones vos surcir esas posibles brechas o grietas? Creo que es un poco exagerado tal vez el término, pero bueno, ¿de qué manera piensan desde tu partido, desde la Alternativa, surcir ese tipo de diferencias? Una cosa es, digamos, algo que siempre nos enorgullecemos los uruguayos, que es que, por ejemplo, los expresidentes se podían sentar alrededor de una mesa, porque en el Uruguay hay un grado de civilización política que, por ejemplo, no lo hay en la Argentina, ¿no? O no lo hay en otros países en donde ya, digamos, de distintos partidos no se reconocen como legítimos unos a otros, ¿no? Ni hablemos de Venezuela y otras cosas, ¿no? Sí, no nos comparemos con países del tercer mundo, por supuesto. Pero al mismo tiempo, digamos, hay como una especie de que nos enorgullecemos de eso, pero después tampoco debatimos, ¿no? Es decir, cuando debatimos aparece la viveza criolla, entonces debato si me conviene. Lo de ayer es una instancia en donde los precandidatos como que están muy obligados a ir, porque es una actividad muy importante organizado por el sector agropecuario y en donde, bueno, cada uno da su visión. Es decir, la grieta, que es claramente un término argentino y que tiene que ver con lo que ha pasado en la Argentina en las últimas décadas,
Es lo que yo no quiero para mi país. Y es lo que yo veo que muchas veces se fogonea de un lado y del otro, en el sentido de dividir al país política y socialmente en dos. Es decir, está el Frente Amplio por un lado y están todos los que no son Frente Amplio por el otro. Y el Frente Amplio llega al poder con una práctica muy notoria a lo largo de los años de estigmatizar a todo lo que no era Frente Amplio. Ellos eran los dueños y el monopolio de la moral, de la ética, de la sensibilidad, de tener un proyecto para todos los uruguayos, y los blancos y colorados que estaban en el gobierno eran el sinónimo de lo contrario: piratas, corruptos, insensibles, etcétera, etcétera. Cuando llega al poder el Frente Amplio, los partidos tradicionales hacen exactamente lo mismo al revés. Y lo que plantean es un frente contra el frente. O sea, es, en realidad, si se me permite el juego de palabras, es unir para volver a dividir en dos a la sociedad. Y nosotros, claramente... ¿No es marcando las diferencias que la gente puede verdaderamente elegir? ¿No es justamente en esa discusión, en ese intercambio de visiones donde también se enriquece? Pero una cosa es el intercambio. Y a lo que nos molesta a nosotros, y de alguna manera es lo que nosotros combatimos un día sí y otro también, es esa cosa sectaria en donde yo, como estoy de este lado, todo lo que venga de este lado, aunque no esté de acuerdo, me lo trago enterito. Es decir, yo si estoy de este lado y el general Manini, entra en política y viola la Constitución cuando se va de la comandancia del ejército difundiendo ese video, y bueno, me quedo callado porque como va a acumular para este lado, en ese sentido no es tan importante la democracia, no es tan importante dar un mensaje claro de que eso está mal. Es lo que pasa del otro lado en el Frente Amplio, salvando las distancias, con una cantidad de sectores que con Venezuela, por ejemplo, hacen... Está bien. ¿Por qué? Porque son compañeros que al final del día terminan acumulando en el partido, ¿no? Entonces, la deshonestidad intelectual en el debate es lo que nosotros combatimos. Queda claro el concepto. Ahora, yo estuve repasando algunos discursos de Pablo Mieres. Sí. Hace no mucho tiempo, gritando a viva voz, se tienen que ir, se tienen que ir. Esta semana, cuando fue la presentación de la fórmula, hay que lograr que el Frente Amplio no gobierne más. Es decir, en contra de, por más que diga, hay que lograr que el Frente Amplio no gobierne más, pero tampoco queremos la restauración. Pero la frase, hay que lograr que el Frente Amplio no gobierne más, es una frase en contra de. No es una frase de construir. El objetivo es que el Frente Amplio no gobierne más. Entonces, con ese discurso que usted está planteando ahora, ¿cómo se encuadra dentro de el líder de su sector, candidato a la presidencia, que dice hay que lograr que el Frente Amplio no gobierne más? Mira, el discurso de Pablo del otro día fue absolutamente fantástico. O sea, fue el discurso con el cual me he sentido más identificado, creo que en los últimos 10, 15 años de política. ¿Por qué? Porque planteó en términos exactos para lo que la alternativa nació. ¿Qué es? Es para dar un paso hacia adelante, ¿no? Ya gobernaron blancos y colorados, ya gobernó el Frente Amplio. Los dos han mostrado sus carencias y sus virtudes. Esa es otra cosa. Nosotros reconocemos las cosas buenas que se hicieron en el país antes del 2005 y después del 2005. Y no tenemos ningún afán refundacional. Es decir, eso no lo vas a encontrar ni en blancos ni en colorados, ni en frente amplistas. O sea, son dos bloques que no se reconocen a sí mismos ningún éxito, ninguna política bien implementada durante sus gobiernos, porque lo que plantean son miradas excluyentes y antagónicas del otro. Nosotros no. Nosotros, por supuesto que queremos desplazar al Frente Amplio. ¿Pero le gusta esa frase, hay que lograr que el Frente Amplio no gobierne más? Pero nosotros queremos el gobierno. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos la mejor propuesta para el país, que es un cambio hacia adelante, no es un cambio hacia atrás, ni es más de lo mismo. O sea, yo creo que en tiempos vertiginosos como los de hoy, lo peor que le podría pasar al país es más de lo mismo y mucho peor volver atrás. Entonces, la alternativa nace para eso, para ocupar el espacio de un cambio hacia adelante, acumulando todo lo bueno que han hecho gobiernos de todos los partidos y
planteando lo que nosotros sentimos que tiene que ser el gobierno que viene, la prioridad del gobierno que viene. Alonso, usted ahora, Amado, perdón, usted ahora... Sí, por ahora no ando ni con evangélico, ni con Veraca, ni con... Por ahora. Ahora con el sector Soy muy UNIR... ballista sobre todo, así que la veo difícil. Con el sector UNIR, bueno, si desglosamos la sigla, digamos, Sí. Unión de Izquierda Republicana. Y hay gente que se pregunta, pero si usted era del Partido Colorado, ahora es de izquierda y genera como una duda allí que me gustaría que usted la explicara. Claro. A ver, el Partido Colorado nunca fue un partido de derecha. Siempre fue un partido, digamos, multiideológico, ¿no? Es decir, la ley de lemas, ¿no? Que después de la reforma constitucional del 96 dejó de existir, lo que permitía era que acumularan bajo un mismo lema, Partido Colorado, distintas corrientes que iban desde el pachequismo, ¿no? Pasando por la lista 15 de Jorge Valle, el Foro Ballista Sanguinetti, Pero ¿por qué hasta decir un nombre sectores de izquierda. Que incluya la palabra izquierda, por ejemplo? Porque ahí tiene que haber una intencionalidad. Pero no es otra intencionalidad que la que venimos recorriendo hace años. Es decir claramente, lo decíamos adentro del Partido Colorado, hay una entrevista de su colega Alfredo García de hace 10 años, del 2008, 11 años, en donde yo era un joven dirigente, todavía no era diputado, y yo ya decía todas estas cosas. Yo ya decía que me sentía de centro izquierda, socialdemócrata, que lo que quería era hacer un cambio dentro del Partido Colorado. En ese caso, prometía Vamos Uruguay ser un lugar de renovación y de apertura mental. Y nosotros pretendíamos tratar de, influir en ese cambio en la herramienta política en ese momento Vamos Uruguay, y no pudimos. A ver, lo que nosotros reconocemos es que elegimos el Partido Colorado en su momento porque era el partido del vallismo y nosotros nos sentimos vallistas del vallismo primigenio, del histórico, del de Valle de Ordóñez. Notoriamente fracasamos en intentar cambiar la herramienta. ¿Por qué? Porque la herramienta Partido Colorado no quiere cambiar. Y está bien. Los equivocados fuimos nosotros. Y cuando nos dimos cuenta que eso era una misión imposible y que los que estábamos equivocados en el lugar equivocado éramos nosotros, porque el Partido Colorado ya decidió hace mucho tiempo defender determinados valores, determinadas tradiciones, determinado perfil histórico que tuvo su partido y no el de Valle de Ordóñez, es que nos fuimos. Sanguinetti, hoy que sea Sanguinetti candidato, es la quinta esencia, digamos, de la demostración. Es una especie de la noche de la nostalgia. De que el Partido Colorado ¿O hay una renovación del propio Sanguinetti? No es nostalgia, porque el Partido Colorado ha decidido defender determinado proyecto ideológico. Y Sanguinetti es el mejor para defender ese proyecto ideológico, ¿no? Es decir, nosotros, quizás ilusamente, ¿no?, con ingenuidad política, pensamos que íbamos a tener la fuerza para dentro del Partido Colorado torcer un poco el camino ideológico que venía el partido. Bueno, no pudimos, por eso no fuimos y por eso seguimos el mismo camino, porque lo que importa son las ideas que querés defender. La afuera. Del estribo, Fernando. Dale. Dijo recién al pasar, nosotros no queremos que siga el Frente Amplio y mucho peor sería volver para atrás, o sea, previo al Frente Amplio. En una eventual segunda vuelta electoral, ¿usted va a decir a quién va a apoyar? Sí, sin duda, pero lo que pasa es que nosotros vamos a tratar de ser nosotros. Sí, van a tratar. Si no lo logra, sí, ¿va a decir a quién va a votar? Pero a ver, nosotros la alternativa tiene un compromiso, lo decíamos en el lanzamiento de la fórmula. Nosotros vamos hasta el final. Queremos realmente que el Uruguay tenga un cambio hacia adelante. Estamos convencidos de lo que acabas de relatar. O sea, más del Frente Amplio, acá lo dice Vergara, no veo ninguna reforma sustancial en este gobierno. O sea, es un gobierno que se quedó sin ganas, sin fuerza y que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el primer gobierno de Vázquez, que fue muy bueno, ¿no? Entonces, sería muy malo para el país seguir haciendo la plancha. También sería muy malo volver a lo que vimos en los 90, en donde, bueno, además de una cantidad de cosas bien socialdemócratas, bien de izquierda, como los consejos de salarios y una cantidad de otras cosas, brillaban por su ausencia. Entonces, es hacia adelante, ¿no? Y eso es lo que proponemos nosotros. Si llega el momento y nosotros no somos los elegidos, no tenga duda que vamos a decir qué es lo que es mejor para el país desde nuestra perspectiva. Bien, pero también pregona una campaña limpia donde no se resuciten viejos cucos, de asociar, no sé, el Frente con Venezuela, ni asociar a un Lacalle Pou con el macrismo. En eso también fue muy explícito de no jugar con esas analogías en materia de campaña. Pero yo vuelvo al mismo tema, que es redondear. la deshonestidad intelectual. O sea, a mí me parece que es muy bueno que se noten las diferencias entre los proyectos políticos, pero es decir, no me gustan los espantaviejas, ¿viste? Y los cucos que se intentan instalar.
Si gana la calle Pou no va a ser Macri y no va a ser Bolsonaro, porque es la calle Pou y es Uruguay, ¿no? Si gana el Frente Amplio, esto no va a ser Venezuela, no sé cómo que dicen, ¿viste? Esto no va a ser Maduro, no es así. ¿Tá? Entonces, digo, despejemos esas cosas que no existen y hablemos de los temas y hablemos de cuáles son los programas que van a tener en los próximos 5 años cada uno de las propuestas políticas. Muchas gracias, Fernando Amado, por habernos acompañado esta mañana.